Bienvenidos a la casa de nuestro Dios. Damos la bienvenida a nuestra hermana, amén, su hija que nos acompaña por segunda vez. Vamos a estar, amados hermanos, entrando al consejo de la palabra del Señor. Y en esta ocasión vamos a leer la Biblia en el libro de los Hechos, capítulo número 10 del libro de los Hechos. Vamos a tomar la lectura en este día. Extrañamos a algunos hermanos, pero comprendemos que en el día de ayer, amén, y durante la noche estuvieron apoyando, amén, la familia Montoya, y comprendemos que no es fácil, pero damos gracias a Dios por la vida de los que estamos en este lugar. Libro de los Hechos, capítulo número 10, verso número 1. Si usted ya lo encontró, responde un fuerte amén. Amén. Dice así la palabra de Dios, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión, como a la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía a Cornelio, y él mirándole fijamente y atemorizado dijo: ¿qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora a hombres a Jope, y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón, curtidor, que tiene su casa junto al mar, el cual te dirá lo que es necesario que hagas. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, en esta hermosa hora, por darnos la bendición de estar en este lugar. Gracias, Dios, porque hemos cantado, hemos ofrendado, hemos participado, Señor, de este culto. Pero hoy, Padre, llega este momento especial, el momento donde vamos a ser ministrados por tu palabra. Señor, sabemos que así como nuestro cuerpo físico necesita alimento, también nuestro espíritu necesita el alimento espiritual. Oh Dios, en el nombre de Jesús, que esta palabra que hoy se predica, Señor, haga un efecto glorioso, de manera que se operen, Señor, cambios en nuestra vida, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pueden sentarse, mis amados hermanos. En esta hora hemos leído, mis amados hermanos, en el libro de los Hechos, en el capítulo 10, y hay dos palabras que son sobresalientes en este capítulo cuando nosotros lo leemos, y es la palabra visión y la palabra, mis amados hermanos, autoridad. En el tiempo cuando se escribió los Hechos de los Apóstoles, en este libro, prácticamente conocido como los Hechos de los Apóstoles, pero que cuando trascendemos a los acontecimientos en este libro, comprendemos que lo que aconteció allí no es en verdad como el nombre que lleva el libro, sino que más bien allí lo que sobresale son los hechos del Espíritu Santo. ¿Por qué razón? Porque comprendemos, mis amados hermanos, por ejemplo, nosotros tenemos la Biblia Reina y Valera 1960, y en esta Biblia hay palabras que son empleadas como, por ejemplo, la palabra limosna. La palabra limosna
comprendemos nosotros, mis amados hermanos, que esta palabra viene de la iglesia tradicional, pero que en verdad nosotros, cuando en la iglesia, ¿verdad? Damos, llámese dinero o llámese tiempo, lo que nosotros estamos dando son ofrendas. Estamos ofrendando a la obra del Señor. En este capítulo, en el capítulo 10, está este personaje, el personaje llamado Cornelio. Y es algo tremendo, mis amados hermanos, que pasa aquí. Porque Cornelio, según se lo relata Juan, escribiendo, ¿verdad? Cuando Lucas, escribiendo este libro a un varón llamado Tíquico. Si usted lo quiere comprobar, puede leer el capítulo 1, ¿verdad? Y a Teófilo, a Teófilo. Teófilo era un varón, al igual que usted y al igual que yo, que Teófilo tenía muchas dudas. Tenía dudas Teófilo de muchas cosas que habían ocurrido en la vida de Jesús. Y cuando escribe Lucas le escribe a Teófilo y le empieza a explicar la historia de Cristo, la historia de acontecimientos que han pasado después de la ascensión de Cristo. Y le explica Lucas a Teófilo en el capítulo 10, le cuenta este suceso de este personaje llamado Cornelio. Cornelio era un varón, mis amados hermanos, que trabajaba en un lugar, en una compañía, dice la Biblia, llamada La Italiana. Este varón tenía muy bien arriesgado, es más bien, él estaba, de alguna manera, él hacía obras a la iglesia. Él tenía, mis amados hermanos, en él había muchas cosas que son interesantes para nosotros. Por ejemplo, una de ellas dice que era un hombre piadoso. Era un hombre, dice la Biblia, que da testimonio de él, que era un varón, que era una persona que tenía toda su casa, es decir, en cuanto a su hogar, este varón era un hombre de ejemplo. Era un hombre que tenía y daba ejemplo. Pero dice la palabra de Dios, mis amados hermanos, que este hombre, en un momento quizás que para algunos puede ser casualidad, la hora novena, mis amados hermanos, en la hora novena acontecieron sucesos sobrenaturales. Por ejemplo, en la hora novena nos habla la Biblia que subió Juan y Pedro a orar al templo La Hermosa. En la hora novena, un ángel de Dios viene y le da un mensaje a Cornelio. Y Cornelio, dice la palabra de Dios, hay algo que a mí me impresiona. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que en la hora novena Cornelio tuvo una visión. Y en la visión miró a un varón que entró a su casa. Entró y habló con él y le dijo. Y sabe, mi amado hermano, la palabra visión, yo lo sé, para los creyentes de más tiempo, para los creyentes quizás nuevos, la palabra visión se emplea en dos términos. Hay visiones que los creyentes del Nuevo Testamento, los primeros creyentes, tuvieron, pero esta visión que ellos tuvieron fue algo, mis amados hermanos, que no es literal. Es decir, en ocasiones ellos pudieron estar acostados, este cuerpo físico puede estar dormido, y de repente, dormido usted
puede dar un mensaje. Le puede dar un mensaje. Y eso se traduce como una visión espiritual. Pero también hay otras visiones. O es decir, hay otra visión. Y esto ya es cuando nosotros estamos despiertos y tenemos claro, mis amados hermanos, qué es lo que vamos a hacer o qué proyecto estamos nosotros plasmando para seguir. Por poner un ejemplo, hay iglesias que tienen visión de construir una iglesia. Y dicen, hermanos, tenemos la visión que vamos a construir una iglesia. Otros dicen, tenemos la visión que vamos a comprar una iglesia. Otros dicen, tenemos la visión de que vamos a buscar Biblias. Vamos a ver de qué manera compramos Biblia y la vamos a hacer llegar a esos lugares donde no hay personas, no hay misioneros que llegan. Vamos a llevar, y esas son visiones diferentes, porque ya estamos hablando de algo, mis amados hermanos, donde estamos despiertos, pero plasmamos esas visiones. Lo que tuvo Cornelio fue una visión espiritual. Y a mí me llama la atención esto, porque a Cornelio le dice el ángel algo interesante. Le dice, Cornelio, tus oraciones han subido delante de Dios. Tus oraciones. Y ahí es donde viene la traducción. Y tus limosnas, le dice. Nosotros entendemos que lo que ha subido delante de Dios fueron las ofrendas que dio Cornelio, o que daba Cornelio a la iglesia. Subieron delante de Dios. Entonces Dios, al ver a aquel hombre ejemplar, al ver Dios a aquel hombre, mis amados hermanos, que tenía piedad en él, que tenía cierto temor, dice la palabra de Dios que Dios le envió un ángel. Pero ¿a dónde llama mi atención? Cuando el ángel le dice a Cornelio que vaya, que se dirija a un lugar, a un cierto lugar, y se encuentre con un personaje. Este personaje, dice la Biblia, que se llamaba Simón y tenía por sobrenombre Pedro. El ángel claramente le dice, ve donde él. Él te va a decir, le dice, lo que tienes que hacer. Ahora, ¿qué vemos aquí, mis amados hermanos? Vemos algo que la iglesia en el siglo XXI ha perdido. Ha perdido. ¿Y qué perdió la iglesia en el siglo XXI? ¿Sabe qué ha perdido? Aunque muchos quizás no lo quieran ver de esta forma, pero es la realidad. Se llama autoridad. La iglesia ha perdido autoridad de alguna manera. ¿Y por qué ha perdido autoridad? Porque otra persona, mire cómo Dios trabaja de hermoso, mis amados hermanos. Dios le dice a Cornelio, se le revela a Cornelio, le dice a Cornelio todo cuanto ha subido a su presencia, pero le dice algo interesante. Le dice, ve allá donde yo tengo un representante de mi autoridad. Porque él le dice, te va a decir lo que tú tienes que hacer. Lo que tú tienes que hacer. Ahora en día alguien recibe una visión, mi amado hermano, un trato de Dios, y se queda callado. Y dice, ¿yo cómo voy a ir donde esa persona? ¿Y yo cómo voy a consultarle a esa persona? Yo me voy así con esto. Dios no trabaja así. Dios trabaja, mis amados hermanos, en orden. En orden. Hay órdenes que vienen de parte de Dios. Voy a seguir leyendo lo que dice la palabra. Dice, envía pues ahora a hombres a Jope, y a venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón, curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Mire cómo el ángel le dice a este personaje, ve allá, le dice, Pedro te va a decir qué es lo que tú
tienes que hacer? ¿Qué es lo que sigue ahora? ¿Qué es lo que ahora sigue a hacer? Lo que seguía a hacer era esto. Algo sencillo. Lo primero que Pedro le dijo a este varón llamado Cornelio, ¿sabe que fue? Algo sencillo, pero poderoso. Lo primero que le dijo fue: bueno, tú vienes a mí. Tú has venido a mí por orden de Dios, por orden de nuestro Padre. Ahora, lo que Él le dijo y le mandó fue hacer lo que todo creyente le tiene que decir a una persona cuando, mis amados hermanos, está o es enviado a Él. Es enviado a Él. Por ejemplo, mis amados hermanos, nosotros tenemos gente a veces que Dios de una u otra manera lo envía a nosotros. Lo primero que nosotros tenemos que decirle a esa persona es presentarle el plan de salvación. Eso es lo primero que nosotros tenemos que presentarle a cualquier persona. Si a usted le envían, mi amado hermano, si a usted viene un enfermo, si usted va a orar por un enfermo, si a usted lo buscan para ir, amado hermano, a un lugar a prestar un servicio, usted lo primero que tiene que hacer y presentar, mi amado hermano, no es la base presentarse usted mismo. No es la base presentar quizás cualquier nombre de una institución, no. Lo que nosotros tenemos que presentar rápidamente, gloria al Señor, es el plan de salvación. El plan de salvación. ¿Por qué? Porque, mi amado hermano, hay ocasiones donde nosotros no sabemos. Nosotros desconocemos, hay cosas que desconocemos y tenemos que ir a esa persona y presentarle rápidamente el plan de salvación. Pero ahora en día, usted va a darse cuenta que mucha gente tiene un interés de presentarse a sí mismo o de presentar primeramente el nombre de la institución a cual pertenece. No salva ningún nombre de una institución. No salva ningún nombre que se le dé buen nombre a cualquier persona. Eso no salva. Lo que salva es Cristo. Y lo que la iglesia tiene que hacer es esto: presentar el plan de salvación. Presentar primeramente el plan de salvación. Porque de repente la gente dice: mire, quiero que ore por mí porque estoy enfermo. Ok, vamos a orar. Pero la pregunta surge: ¿usted ya aceptó a Cristo? ¿Usted ya recibió a Jesús como suficiente Salvador? Y le dice: nunca lo he hecho. ¿Y qué es eso? Pues ahora lo primero que hay que hacer es eso. Lo primero que hay que hacer es, mire, acepte a Jesús como su Señor y Salvador. Cuando Cornelio tenía buen testimonio de las personas. Cornelio era un hombre, mi amado hermano, ejemplar. Cornelio, Dios había llegado hasta su presencia, sus oraciones. Pero ¿sabe qué? Tenía que ejecutarse. Se tenía que llevar a cabo un plan que ya estaba en función. Nosotros muchas veces, mi amado hermano, y este ha sido el problema en el siglo XXI. Es más, este fue el problema que surgió después que mueren los apóstoles. Este fue el problema. ¿Cuál? El problema de autoridad. El problema de autoridad. Y hasta el día de ahora, la iglesia, mi amado hermano, se sufre en esa área. Y por eso vamos a ver nosotros cuánto desorden en las congregaciones. Desorden, mi amado hermano. Desorden. ¿Por qué razón? Porque se perdió la autoridad y el temor. Yo estaba mirando hace unos meses un video que me ponía a pensar. Un pastor predicaba y mire, hermano, qué tremendo. Compró una caja de chicles a aquel hombre y decía que esos chicles eran ungidos y que comía de esos chicles recibieron unción del Espíritu Santo. Y sabe lo tremendo, que la gente pasaba y mascaba esos chicles. Y la gente pasaba porque
la gente tiene hambre de recibir la unción del Espíritu Santo. Pero mire qué tremendo. Y la gente, mi amado hermano, pasaba a comerse, a agarrar aquellos chicles. ¿Sabe qué es eso? Desorden. Desorden. Porque se ha perdido la autoridad. Me imagino yo que la autoridad eclesiástica de esa región tiene que poner orden, mis amados hermanos, a esos desórdenes que hay. Se tiene que poner orden a esos desórdenes. Ahora, mire qué tremendo. Este personaje llamado Cornelio ve claramente cómo un ángel del Señor entra donde él está. Le habla y le dice, le da un mensaje. Pero le dice: Cornelio, tienes que ir allá, a la autoridad que yo tengo. Tienes que ir a la autoridad que yo tengo. Mire, amado hermano, a través de todos los tiempos de Dios tratar con el hombre, Dios siempre ha tenido autoridad. Dios siempre ha buscado tener autoridad. Cuando la Biblia nos menciona, como por poner un ejemplo, en los tiempos que la humanidad ha sufrido por desobediencia, ¿qué dice la Biblia de Noé? Noé dice que era hombre justo y halló gracia delante de Dios. Y Noé era, mi amado hermano, la autoridad en ese tiempo. Noé, la gente decía: ¿y yo cómo le voy a hacer caso a ese loco si nunca ha llovido? Porque Dios le habló a Noé y le dijo Dios a Noé: prepárate un arca y hazla así. Y habla de tal altura y habla de tal anchura. Y Dios le dio a este hombre características para salvar. Pero ¿qué dijo la gente? No, Noé está loco. Noé, no es cierto lo que dice. Esa era la autoridad de ese tiempo. Ese varón tenía la palabra de Dios en él. ¿Cuántos años predicó Noé? 120 años. 120 años estuvo la autoridad, estuvo la voz de Dios anunciando que venía un diluvio. Pero la gente que decía: no, vamos a seguir en nuestra fiesta, vamos a seguir en nuestros propios proyectos, en nuestros propios propósitos, vamos a seguir, decían ellos, en lo que a nosotros nos gusta hacer. Pero Noé les predicaba y les decía: entren al arca. El arca es el único lugar de salvación. Ustedes, para ser salvos del diluvio que viene, les decía Noé, tienen que entrar al arca. Pero ¿qué pasó, mi amado hermano? La gente no quiso recibir la autoridad. Ahora, ¿qué dice la Biblia? Cuando llegó el momento que Dios terminó ese trato, dice que Dios mismo cerró el arca, mi amado hermano. Cerró el arca. Pero ¿qué pasó? Cuando Dios cierra el arca y se mete todos los animales y se mete Noé, la gente vio que empezó a llover como nunca lo había hecho, nunca había surgido tal acontecimiento. Ahora, allí estaba la autoridad. Cuando, mi amado hermano, Israel se encaminaba a tierra de Canaán, ¿quién era la autoridad en ese entonces? Moisés. Moisés era el personaje que Dios había puesto. ¿Para qué? Para guiarlos, para llevarlos a la tierra que Dios les había prometido a sus abuelos, a sus abuelitos de ellos. Dios les había dicho, Dios hizo pacto con Abraham. Dios le dijo a Abraham: de cierto te bendeciré, de cierto le dijo, tu descendencia heredará esta tierra. Pero cuando la gente iba, mi amado hermano, en el desierto, ¿qué decían ellos? Tomaban en poco la autoridad. Hermano, la Biblia menciona que en una ocasión María y Aarón, ellos le entró celos y dijeron: ¿cómo es posible que Dios hable solamente por Moisés? No es cierto esto. Esto no puede ser posible. Esto no puede ser así. Pero sin embargo, dice la Biblia que esto subió hasta Dios. Y Dios castigó a estos varones. ¿Y sabe qué con qué Dios los castigó? Con lepra. 7 días estuvieron allá fuera del campamento. ¿Por qué?
Porque, mi amado hermano, empezaron a hablar en contra de la autoridad que Dios había puesto. Cuando miramos a nosotros, mi amado hermano, allá en el libro de San Lucas, capítulo 16. En el libro de San Lucas, capítulo 16, dice la Biblia, el relato cuando Lázaro y el rico, dice la palabra de Dios que el rico le dijo a Abraham, Padre Abraham, le dice, permíteme que yo vaya y le predique a mis hermanos, porque tengo 5 hermanos, le dijo, y no quiero que vengan a este lugar de tormento. ¿Sabe qué le dijo Padre Abraham? Le dijo, hijo, allá tienen a Moisés y a los profetas, a ellos que oigan, ellos son la autoridad que yo tengo ahora mismo allá. Ellos son la autoridad que están de parte de Dios para hablarles, para anunciarles, para que ellos tengan claramente lo que es una visión, para que ellos oigan la palabra de Dios. Pero qué tremendo, mi amado hermano, en la actualidad, ¿sabe quién tiene la autoridad? La autoridad la tiene todo aquel que está sometido a la palabra de Dios, que está en obediencia a la palabra de Dios, independientemente del nombre que tenga dentro de la iglesia. No solamente, el pastor solamente, no solo el pastor. La autoridad la tiene todo aquel que está en obediencia. Porque si usted es obediente, mi amado hermano, usted sabe que Dios le da autoridad también. No más que como debemos de comprender, mi amado hermano, que aún en la iglesia Dios tiene ciertos, ¿verdad? No es que Dios tiene personas que favoritismo, no. Pero sabe que si usted es obediente a la palabra y cumple con lo establecido por Dios, seguro que usted tiene autoridad. Seguro que Dios lo va a usar a usted también. Pero el problema, ¿a dónde surge? Que a veces peleamos porque decimos, el pastor es el único que tiene autoridad y él es el único que él puede hacer lo que sea. No es cierto. Toda persona que forma parte del cuerpo de Cristo, toda persona que está dentro del cuerpo de Cristo y está en obediencia, Dios le da una autoridad. Dios le da una autoridad. Dios le da una autoridad, mi amado hermano. Porque ese es el problema en el siglo XXI, que la gente dice, aquí solo el pastor tiene autoridad y yo me lo llevo a él y yo hago lo que, si él no cuadra conmigo, yo hago con él lo que él sea y yo me voy. Entonces la gente dice, yo me voy a otro lado, yo me voy para este otro lado y yo hago esto allá. Miren, mi amado hermano, en la Biblia tenemos ejemplos que no es que yo me voy a mover así porque así, no es así el asunto. Primero hay que orar a Dios, porque lo que pasa en ocasiones es que nosotros somos sentimentales. Me trataron mal a la mujer, yo me voy de esta iglesia. La esposa dice, a mi esposo me lo tratan mal, yo me voy de esta iglesia. El sentimiento por delante. ¿Sabes? Usted si es muy sentimental, si usted, amado hermano, le da mucha vida a lo sentimental, usted puede terminar en la casa sin congregarse. Puede terminar, e inclusive lo peor, apartándose de la iglesia. Porque el diablo está buscando forma y manera. Porque de repente decimos, yo tengo opciones, yo me voy para otra iglesia. Yo rápidamente arreglo este problema. ¿Usted piensa que usted la cosa la va a arreglar así? No. Así no se arreglan las cosas. Lo primero que tenemos que es arreglar nuestra vida. ¿Estoy en obediencia?
Estoy en sometimiento como la Biblia me manda que lo haga. Porque hay algunos que se enojan cuando le dicen, mira, tu hijo no está bien, no está siendo bien portado. No me quieren mis hijos, bueno, pues me voy. A veces, mi amado hermano, nos enojamos por cosas pequeñas y olvidamos que nosotros, para ejercer autoridad, hay que estar en autoridad. Para ejercer liderato, hay que estar bajo liderato. Cornelio era un hombre recto, era un hombre justo, era un hombre con temor, era un hombre ejemplar. Pero ¿sabe qué? No era la autoridad él. La autoridad eran los apóstoles. Y en esta ocasión quien estaba al frente era el pastor llamado Pedro. Pedro estaba, mi amado hermano, el hombre que Dios le había dicho, tú eres el indicado para poder desatar, para poder permitir que entren al reino aquellos que están fuera del reino. Hay gente, mi amado hermano, mire, en el ámbito cristiano, en el ámbito de la iglesia, hay muchas cosas que a veces, por ejemplo, hay gente que dice, yo quiero entrar al reino, yo quiero entrar al reino. Y para entrar al reino, mi amado hermano, no es así, yo entro porque entro. No, Dios tiene personas, Dios tiene hombres, Dios tiene mujeres autorizados para que, en otras palabras, como Cristo hablando lo dice. Mire, Cristo hablando en el libro de San Juan, hablando del buen pastor. ¿Qué dijo Cristo hablando del buen pastor? Jesús dijo, yo soy el buen pastor. Y lo primero que dijo Cristo del buen pastor, ¿sabe qué fue? Dijo, el buen pastor su vida da por las ovejas. Y Jesús hablando de autoridad, ¿sabe qué dijo? Antes de mí los que vinieron fueron ladrones y salteadores, dijo. Porque quisieron meterse, dijo, por otra puerta que no era. Y Cristo dijo, yo soy, digo, pero el buen pastor entra, dijo Jesús, por la puerta, en otras palabras, por la puerta de enfrente. Ahora, Cristo hablando de esto que dice, Cristo tenía todo, mi amado hermano, pero ¿por qué? Porque Él estaba en obediencia al Padre. En obediencia al Padre, más Cristo decía, todo lo que yo hago no lo hago por mí, lo hago por el Padre. Todo lo que yo, decía Él, les enseño, la doctrina que les doy, no la hago por mí, decía Cristo, la hago porque viene del Padre. Ahora, mire qué tremendo, mi amado hermano. Hay gente que está tratando de libertar y no ha sido libertado. Hay gente que está tratando de abrir puerta y esa puerta está cerrada. Me contaba un amigo, un pastor, un misionero, y me dice, fíjese, pastor Humber, me dice que en Guatemala pasó algo tremendo. Y le digo yo, ok, ¿qué pasó en Guatemala? Me dice, en Guatemala había una familia. Había, dice, una familia común, una familia que, pues, se congregaban en una iglesia. Y de repente, dice que estaba una persona que estaba endemoniado. De repente, aquella joven de esta familia fueron a orar por aquel dicho endemoniado. Pero acontece, me dice, que cuando llegan a la casa, otro día que fueron a orar por el endemoniado, la muchacha cayó en una condición, me dice, muy difícil y muy extraña. De un día para otro, me dice, esta muchacha cayó en un estado de inconsciencia, no reconocía a nadie. Ella también quedó poseída. Y me dice aquel pastor, aquella familia, me dice, aquella familia empezaron a orar por aquella situación. Llamaron al pastor de la iglesia, llamaron al pastor de tal, bueno, llamaron a todos los pastores de la región. Y dice, y nadie hacía nada,
como que pareciera que Dios no le oía a nadie. Como que Dios no le oía a nadie. Dice que en esta familia, el padre de esta familia pertenecía a la iglesia tradicional. Todos los demás familias iban a la iglesia evangélica, pero él no. Y mire, me dice aquel pastor, mire lo que pasa, me dice el pastor Humbert. Aquel hombre me dice que iba a la iglesia tradicional. Dice que le dijo, el dueño de la casa, llamen, dice que le dijo al pastor misionero que anda por ahí, que él venga y ore, dice. Y me dice, y de repente, dice que le dice a los demás familiares, papá, llámeme usted. Tenemos el número, hable usted con él, invítelo usted. Dice, de repente, me llama este varón y me dice, pastor, venga, ore por mi hija. Yo lo invito a mi casa, dice que le dijo, yo quiero que venga y ore por mi hija. Esta situación está muy extraña, dice que le dijo. Y ya vinieron todos los pastores de la región, y ya vinieron otros hermanos, y no ha pasado nada. Dice, bueno, dice que le dijo él, yo voy a ir, dice que le dijo, a orar. Yo voy a ir a hacer lo que está a mi alcance a hacer. Dice que le dijo, pero la obra la hace Dios. Dice, fui a la casa, llegué al hogar. Aquella joven, dice, estaba irreconocible, no conocía a nadie, en una situación, dice, muy lamentable. Dice, bueno, empezó a orar, dice, empezó a orar. Dice, algo extraño pasó, pastor, dice. A los 20 minutos de estar orando, la joven fue liberada. Dice que el padre de la muchacha le dijo, oye, ¿qué pasó con los demás pastores que vinieron y no pasó nada? ¿Qué pasó? Dice que le dijo con los otros hermanos que vinieron y no pasó nada. Dice que le dijo, lo que pasó fue algo sencillo. Usted es la autoridad de esta casa, dice que le dijo. Si usted hubiera hecho esto desde el principio, viera Dios obrado, porque Dios es el que ha obrado, no yo, dice que le dijo. Pero usted mandaba a otros que hicieran el trabajo que a usted le correspondía. Dice que le dijo aquel padre, en verdad comprendo, dice que le dijo, que Dios oye las oraciones. Pero ¿a dónde, me dice aquel pastor, a dónde, pastor, usted cree que radicó esto? En la autoridad, me dice. En que Dios trabaja a través del orden de la autoridad. Del orden de la autoridad. No es, mi amado hermano, que los pastores sean superhéroes cuando Dios los usa en algunas situaciones. No. Lo que pasa, ¿sabe qué es? Que la autoridad, Dios le encanta. Dios le gusta la autoridad. Dios es autoridad. Por eso cuando usted mire un policía, un bombero, un ministro, un padre de familia, ¿sabe qué le aconsejo? Respételo. Respételo porque es autoridad. Cuando usted mire una madre, respétela porque es autoridad. Cuando usted mire, amado hermano, a alguien, a un patrón, respételo. Él es autoridad. Pero ¿qué nos ha enseñado la sociedad? Que no respetemos las autoridades, que no respetemos algo. ¿Qué hemos escuchado de las autoridades civiles? Que inclusive las autoridades civiles como la policía, en algún momento nuestros hijos le han tenido miedo. Nosotros le hemos tenido miedo. No hay que tenerle miedo. Ellos solamente son la autoridad. Y ninguna autoridad, como dice la Biblia, es dada si no viene de parte de Dios. Ninguna potestad es dada si no viene de parte de Dios. Por eso si usted ve, mire que hay gente que dice, mire, ahí está un policía, ahí está un perro. Dicen, no, hermano, eso no es así. Él es un hombre. Él es una autoridad que de alguna u otra manera está sirviendo a la población. Pero la gente dice, mire, ahí está, y los tratan feo, mi amado hermano. Dice, ellos son así. No, mi amado hermano, no es así. Ellos sirven a la población. Miren una ocasión que me pasó a mí.
Yo andaba en una camionetilla y de repente me empezó a fallar el asunto del que trabaja la electricidad. Se me olvida el nombre ahora mismo. Y se me quedó, mi amado hermano, la camioneta en una carretera. Y yo dije, Dios mío, ¿ahora qué hago? Cuando de repente yo estoy parado, mi esposa estaba embarazada, yo digo, maneja tú y yo empujo esta camioneta, le digo yo, vemos qué hacemos. Cuando de repente, amado hermano, detrás de mí estaba el policía, así bien gordito el hombre. Parqueó su camioneta y me dijo, pon el neutro, me dijo ya. Y mira, hermano, y estaba en una gran subida. Y empezó aquel hombre ¿verdad? A ayudarme a mover la camioneta del lugar donde me había quedado. Empezó aquel hombre, mi amado hermano, a hacer un trabajo. Un trabajo. Yo dije, wow, qué tremendo. Ellos son autoridad. Ellos son autoridad que si a usted alguien estaba faltándole, amado hermano, el respeto, ellos van ahora sí, ellos se van a meter, ¿sabe a qué? Para que no haya violencia. Pero ¿qué nos ha enseñado muchas veces la sociedad que está sin Dios en el corazón? Que ellos son lo peor. ¿Qué nos ha enseñado muchas veces, mi amado hermano, las personas que están sin Dios? Los hijos, gloria a Dios, que están en un proceso de adolescencia. Ven a los papás como lo ven mal. Y dice, mi papá esto, mi papá lo otro, solo me quiere regañar, solo me quiere hacer esto. Él es la autoridad. Él es la persona que Dios usa para ¿qué? Para que usted tenga alimento, para que usted tenga, joven, un techo, para que usted tenga, joven, un vestido, para que usted tenga un abrigo, para que usted, ¿sabe qué? Tenga, gloria al Señor, una bendición. Pero ¿qué nos enseñan en la escuela aquellos niños que no conocen de Dios? ¿Qué le haces caso a tu papá? ¿Qué le haces caso a tu mamá? Pero ¿qué les enseñamos en la palabra de Dios? Dice la Biblia, capítulo 6 de los Efesios, dice, honra a tu padre y a tu madre, porque son, o es el primer mandamiento con promesa. ¿Para qué? Para que tus días se prolonguen sobre la faz de la tierra. Sobre la faz de la tierra. ¿Qué es esto? Autoridad. Mire, un hombre, un varón, un padre de familia, con solo estar en una casa, ¿sabe qué está de él emanando? Autoridad. Un ladrón llega a una casa y ve a un hombre allí, puede estar acostado en un sofá y lo ve, ese hombre se paraliza. Ese hombre no tiene que tener una pistola al lado para defenderse. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que el hombre fue creado a la imagen de Dios. Usted va a una selva y un animal lo mira. Puede ser una serpiente, puede ser un león. No va solo y lo ataca. No. Porque usted fue creado a la imagen de Dios y de una o de otra manera el hombre, la faz de la tierra, representa autoridad. Autoridad. ¿Por qué usted ve que ahora mismo el feminismo de una manera extraña quiere poner, amado hermano, al hombre como algo bajo, como algo para pisotearlo? Porque la sociedad sin Dios va en contra de lo que Dios ha establecido. Ahora, yo no estoy en contra de los desarrollos del feminismo. Yo doy gracias a Dios, mi amado hermano, que en el siglo XXI Dios, de una o de otra manera, vamos en un desarrollo. Pero ¿sabe qué? Todo desarrollo, por muy bonito que parezca, si viene con propósito de destruir lo establecido por Dios, no lleva buen camino. Cuando Cornelio va donde Pedro ejerció autoridad y le dijo lo que tenía que hacer, y le dijo, para que tengas todos los derechos, para que tengas todo claro, tienes que hacer esto, le dijo. Yo me imagino que lo primero que le dijo fue: acepta al Señor como tu Señor y Salvador. Acepta la salvación, porque ha venido a ti. Lo que has hecho, le dijo, ha sido visto delante de Dios.
Y esto nos da a nosotros, mi amado hermano, una enseñanza también. Gloria al Señor. Una enseñanza, mi amado hermano, muy buena. Todo lo que nosotros hacemos. Hay gente que se cansa y dice, yo ya hice mucho. Yo ya serví en esto. Yo ya serví en lo otro. Nunca nos cansemos de hacer el bien. Nunca nos cansemos. A mí me encanta la palabra que nos fortalece. Dice Proverbios 11:25. ¿Sabe qué dice Proverbios 11:25? Dice que el alma, que saciare, también será saciada. En otras palabras, tú le das un plato de comida a alguien, tú le das un abrigo a alguien, tú le das una ayuda a alguien. Prepárate, porque usted también va a ser bendecido. Me acuerdo un pastor que esté en la presencia del Señor. Este pastor, Dios le habló y le dijo esto. Dice que Dios le dijo a este pastor: todo el que llegue a tu casa, dale de comer. Dale de comer. Todo el que llegue a tu casa, no hay problema, dale de comer. Usted iba a la casa de este varón, lo primero que le ofrecían: usted tiene hambre, usted quiere algo de comer. Dice que Dios le dijo a este pastor: dale de comer a todo el que llegue y no te va a faltar. Amado hermano, ese pastor murió y nunca le faltó maíz y frijol. Nunca le faltó aceite. Siempre en su casa había provisión. Pero usted llegaba a esa casa y le daban de comer. Usted iba a ese lugar y había una porción para usted. Ahora, ¿cuántos al oír esto quizás dicen: ay, no, pastor, esto está muy difícil? ¿Cómo es posible? Si Dios te dice, Dios te suple. Porque es bíblico. Proverbios 11:25 dice: el alma que saciare será saciada. Será saciada. Cuando yo en ocasiones tengo trato con algunas personas de mi trabajo, ¿sabe cómo yo me refiero a ellos? Como señores. Como señores. Y me dicen Mr. Cruz, o algunos americanos dicen: oye, ¿tú trabajas? Y le digo: claro, a mí me gusta trabajar. Dice, porque algunos patrones no trabajan. Y yo: es verdad, pero a mí me gusta trabajar. A mí me encanta, mi amado hermano, me encanta estar haciendo algo. Y yo pudiera decirle a algunas personas: ustedes hagan esto y esto y esto, y yo voy a otro lado. Pero a mí me encanta hacer lo que hago. Entonces, cuando yo me refiero a ellos, ¿sabe cómo me refiero? Con respeto. Con respeto. Porque ellos para mí son la autoridad en ese momento. Si ellos me dicen: esto a mí no me siento que hay algún retoque más que hacer, yo les digo: se los hacemos. No hay problema. Estamos a la orden. Porque, mi amado hermano, se necesita el sometimiento a Dios para reconocer autoridad. ¿Y sabe qué pasa cuando tú reconoces autoridad? Que Dios te da visión. Dios te abre la forma de ver las cosas. Tú puedes ver las cosas, mire, amado hermano, con mayor claridad. Con mayor claridad. Gloria al Señor. Vamos a estar en la posición de pie en esta hora. Y vamos a orar, mis amados hermanos, por esta palabra. Quiero decirles, gloria al Señor, en este día estaremos celebrando la cena del Señor, pero en esta hora vamos a orar. Y en esta hora, mi amado hermano, si usted necesita una oración, si usted en este día siente que Dios ha hablado a su vida, como siento que Dios ha hablado a la mía, yo le invito en esta hora que pase adelante y vamos a orar por usted. Si usted, cualquier necesidad que usted tenga, gloria al Señor, y usted, mi amado hermano, dice que usted necesita, yo quiero decirle: el Señor está en este lugar. Dios está en este lugar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Padre mío, por esta palabra que se ha predicado.
Señor, esta palabra tiene poder, tiene vida. Nos ayuda, Señor, a seguir adelante. Porque, Dios mío, es necesario, Señor, que esta palabra venga a nuestra vida. Para que de esta manera, Señor, nosotros no perdamos el enfoque. No perdamos, Señor, la forma que te agrada a ti, Señor. Toda aquella persona, todo aquel hombre, aquella mujer, Padre, Señor, que está bajo esa autoridad, Padre, es bendecido. Sé, Señor, que tú abres puertas. Sé, Señor, que tú bendices, porque te mueves en la autoridad, Señor. Te mueves en el orden. Te mueves en la obediencia. Señor Jesús, ministranos, papá. Que esta palabra, Señor, marque nuestra vida para bien, Señor, en el nombre de Jesús. Hay alguien en esta hora, amado